SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es 1h25 de los negocios, un poco especial. Hoy nos vamos de la SER. De la SER a 500 metros, porque Piketty nos cita en un hotel en el centro de Madrid. Buenas tardes, bienvenido. Como las estrellas del rock. Teníamos la entrevista con Piketty. Planta 3, eso es. El ascensor veré ya directamente. Perfecto. Es la octava entrevista, una tras otra, tras otra. I rank you and you're an optimist now. Maybe I am clearer here about my optimism. Y encontramos a un Piketty optimista, el hombre que ha denunciado la desigualdad. Dice, ahora estamos en el buen camino. The long run movement is movement toward equality. Tomás Piketty, buenas noches. Hello. ¿Estamos mejor o estamos peor en términos de igualdad? Yes, definitely. You know, in the long run, there is a movement toward more equality. Absolutamente. Estamos ante un movimiento de largo recorrido hacia una mayor igualdad. Political mobilization, sometimes revolution. Esto viene de hace tiempo y es fruto de un gran número de movilizaciones políticas, a veces revoluciones o revueltas políticas. But in the long run, este movimiento hacia una mayor igualdad no empezó porque sí, no es un proceso natural. Empezó básicamente a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa y el fin de los privilegios aristocráticos y con la rebelión de esclavos en Santo Domingo. Estos dos eventos son en cierto modo el principio del fin de las sociedades aristocráticas y la sociedad de privilegios por un lado y el principio del fin de las sociedades esclavistas y coloniales por otro. And this is the beginning of a long run movement toward more equality which continues, in the 19th century with Así empezó un movimiento de largo recorrido hacia una mayor igualdad que continúa en el siglo XIX con la movilización sindical y más revolución en la legislación laboral. Security, progressive taxation, free education. So it's a very long run movement. Y continúa en el 20 con la descolonización, los derechos civiles, la seguridad social, los impuestos progresivos, la educación gratuita. Rises, but in the long run, what I want to stress is that this movement toward more equality. Así que estamos ante un movimiento de muy largo recorrido que a veces ha tenido algunos pasos atrás. Hay algún periodo concreto en el que aumenta la desigualdad, pero a largo plazo lo que quiero destacar es que el movimiento hacia esa mayor igualdad empezó hace mucho tiempo y no se va a detener. Everything, and this is more a call to continue the fight and to continue the move toward equality. Hasta 1980. En 1980 teníamos una presión fiscal sobre la riqueza importante y teníamos una inversión en educación importante. Los impuestos han ido a menos, la inversión en educación también. Nos hemos cargado los dos ascensores sociales, los que permitían saltar de una clase social a otra. We have broken some of the policy tools toward more equality, but not all. First of all, even today, hemos roto algunas de las herramientas políticas hacia una mayor igualdad, pero no todas. En primer lugar, es obvio que hoy somos una sociedad más equitativa en términos de ingresos y riqueza de lo que lo éramos hace 100 años. There today as compared to 1910 or even 1950. And eso quiere decir que hemos progresado desde 1910 o incluso desde 1950. Gender equality or north-south equality. Además, hay otras dimensiones de la igualdad, como la de género, la igualdad entre norte y sur o la igualdad racial, en las que ha habido avances desde 1980 y no ha sido un proceso fácil. If I take the example of gender equality, the lesson I draw from this important example. Si cojo de ejemplo la lucha por la igualdad de género, la conclusión que saco es que en primer lugar necesitamos movilizaciones sociales que no necesariamente tienen que ser violentas o revoluciones en las calles, pero sí que tienen que ser movilizaciones potentes para que haya cambios. To get this kind of change happening, and also sometimes it requires actually deep changes, including sometimes in the constitution. Y luego además se requieren a veces cambios realmente profundos incluso en las constituciones. Esto ha sido así en mi país, en Francia, en el caso de la igualdad de género, pero también vale si queremos conseguir mayores derechos para los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. % of voting rights in the board of corporations for worker representative, and I would like that it's the other 50% of voting rights going to shareholders. Por ejemplo, me gustaría que en Francia y en todos los países al menos el 50% de los derechos de voto en los consejos de administración los tuvieran los trabajadores
trabajadores y que el otro 50% fuera para los accionistas, con una cantidad máxima de derechos de voto para un solo accionista, de manera que uno solo no tenga más del 10% de los votos. At least in some countries, including in my country, the way property is referred to. Esto sería un cambio político muy profundo, que requiere tiempo, pero que se va a producir. Like this, which take time, which are going to continue. Hay trabas legales, pero no son solo legales. Hay trabas fundamentalmente ideológicas. ¿Eso se va a hacer voluntariamente? ¿Eso se va a hacer pacíficamente? Well, they will never do it voluntarily. It's like, the aristocrats in France in 17. Creo que nunca lo haremos voluntariamente. Es como los aristócratas en Francia en 1799, que no aceptaron voluntariamente pagar impuestos. Hizo falta una revolución. Y en el caso de Alemania, en 1952, los accionistas se volvieron locos con la ley que daba a los trabajadores una parte de los derechos de voto en los consejos de administración. Para ellos, la lógica era: estas son nuestras compañías, así que nosotros tenemos que tener el 100% de los derechos de voto, excepto porque esas compañías no son tuyas, porque sin la inversión en trabajo que hacen los empleados, inversión que hacen cada día y a veces durante toda su vida, invirtiendo sus habilidades, su imaginación, invirtiendo todo lo que tienen, eso es al menos tan importante como la inversión financiera a corto plazo hecha por los accionistas para alcanzar el máximo beneficio. De hecho, una compañía es una comunidad, con trabajo, con capital, y tienes que encontrar un equilibrio entre estos derechos. Así, en el caso de Alemania y de Suecia, fue una gran lucha y al final, ¿fue buena o fue mala para el desarrollo industrial de Alemania o de Suecia? Yo creo que fue básicamente buena. Los accionistas, en mi país, en Francia, no quieren que esto ocurra. Dicen que los trabajadores solo deberían protestar en las calles, pero no quieren tenerlos alrededor de una mesa en las grandes corporaciones. No quieren enseñarles sus cuentas y sus pequeños secretos. Pero es bueno abrir esos pequeños secretos porque es la manera de implicar a largo plazo a los trabajadores en la estrategia de la compañía. Y si miras a las firmas alemanas o suecas, esto ha sido parte de lo que ha funcionado relativamente bien en estos países. Así que yo creo que hay mucha evidencia que sugiere que sería bueno que lo extendiéramos a Francia o a España o a Reino Unido o a Estados Unidos. Y la otra lección interesante en este ejemplo es que no necesitas esperar a la unanimidad de la Unión Europea o de la ONU para hacerlo. The unanimity in the European Union or the United Nations. Eso es lo que ha discutido con la ministra de Trabajo. Eso lo ve usted ocurriendo aquí en España. Well, on the basis of principle, Yolanda Díaz seem to be very much in favor of this. Bueno, hablando de principios, Yolanda Díaz parece estar muy a favor de esto, pero no hablé sobre los detalles, el tiempo y los aspectos legales, sobre si va a haber una ley en España, cuándo, cómo. No lo sé, deberías preguntárselo a ella. Pero creo que realmente es una dirección en la que habrá muchos cambios en los próximos 10, 20 o 30 años. 10, 20, 30 years. Cuenta usted que hay 3 factores que han empujado en favor de la igualdad. El primero, el estado del bienestar, la inversión en pensiones, en sanidad, en educación. El segundo factor, la fiscalidad progresiva sobre la renta y sobre las herencias. Básicamente, quien más tiene, más paga. Y la tercera, la cancelación de las deudas públicas. Después de la Segunda Guerra Mundial se cancelan muchas deudas. Hablemos de las 3 y empecemos por impuestos. ¿Estamos en retroceso? ¿La fiscalidad se ha dado la vuelta? ¿Pagan más quienes menos tienen, las clases medias? It's less regressive than what it was, before the French Revolution with Es menos regresiva de lo que era antes de la Revolución Francesa, cuando los aristócratas no pagaban impuestos, o incluso que durante el siglo XIX, cuando sobre todo existían impuestos indirectos, que eran bastante regresivos. Hoy tenemos un poco de progresividad en los impuestos sobre los ingresos, al menos en los que recaen sobre el trabajo, la renta y los salarios, pero cuando se trata de ingresos sobre capital y riqueza, tenemos un sistema bastante regresivo que contribuye a que las personas que están en la parte superior de la distribución, en particular los multimillonarios más ricos del mundo, hayan crecido mucho más rápido que el tamaño de la economía mundial en las últimas décadas, y eso es muy peligroso. And that's very dangerous. Hay un riesgo de revolución fiscal. Hay un riesgo de que si las rentas más altas no pagan, al final nadie pague. Yeah, there is a risk of that, but I think in the end, what's going to happen is that, there will be political majorities to make the rich pay, just like what happened at the time. Sí, hay riesgo de que ocurra, pero al final lo que va a pasar es que habrá mayorías políticas para que los ricos paguen, igual que ocurrió en la Revolución Francesa, donde hubo esa crisis de la deuda pública y la solución fue acabar con los privilegios fiscales de la aristocracia. Creo que hoy tenemos una nueva aristocracia financiera que ha construido
conseguido para sí misma algunos privilegios fiscales a través de un sistema legal internacional de flujos de capital libre, sin impuestos comunes ni ningún sistema de información común. Y creo que esto cambiará. Creo que la opinión pública pedirá que eso cambie. No sé de qué forma se hará. Podría ser con crisis políticas muy fuertes, con luchas políticas, pero no vamos a resolver nuestro gran problema de la deuda pública solo creando más dinero y solo con los bancos centrales, porque cuando hacemos eso, por un lado generamos tipos de interés muy bajos, que pueden ser una buena noticia para personas muy ricas que pueden pedir prestado a tasas de interés cero, invertir en el mercado de valores o en vivienda, pero la clase media o la clase media baja, que solo tiene una pequeña cuenta de ahorros, obtiene intereses cero en un momento de inflación. La inflación es como un impuesto a las personas de bajos ingresos, y creo que lo que tenemos que hacer es proteger a las personas con bajos ingresos y conseguir un impuesto progresivo sobre el patrimonio para las personas más ricas. En algún momento, especialmente con el aumento de la inflación en Estados Unidos y ahora en Europa, tendremos que llegar a pedirles a los ricos que paguen más, especialmente para reembolsar la deuda pública. Es lo que pasó después de la Revolución Francesa con el fin de los privilegios aristocráticos de los ricos, y es también lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo en Alemania, que aprobó un impuesto excepcional a la riqueza de las personas más ricas en 1952. Ese impuesto tuvo un papel clave para deshacerse de la enorme deuda pública que tenía el país después de la Segunda Guerra Mundial y para pagar la reconstrucción y la inversión en infraestructura educativa. A la larga, fue una muy buena elección. La otra clave es el estado del bienestar. La pandemia lo ha puesto a prueba y parece haberlo reforzado. Se ha reforzado la inversión en educación, la inversión en sanidad, y ha sacudido algunas certezas, dice usted, como el nivel de deuda pública o el papel de los bancos centrales, que se consideraban sagrados, pero que ahora están siendo puestos a prueba. ¿La pandemia es una fuerza en favor de la igualdad? I think it will, reinforce the legitimacy for public investment in this area. And, I think this is why. Creo que refuerza la necesidad de la inversión pública en esta área, y creo que eso es por lo que en la actualidad todo este dogma de la deuda pública ha cambiado por completo. La gente se ha dado cuenta de que necesitamos más dinero para los hospitales y para los servicios públicos. Tenemos que decidir qué debemos hacer con la deuda en el futuro. Quiero decir, prefiero que el debate sobre qué hacer con la deuda empiece ahora, porque creo que tenemos que abrir ese debate. Lo que demuestra al menos es que hay prioridades que los ciudadanos consideran más importantes que los indicadores financieros. Y claro, tienes que atender esas prioridades, pero el siguiente paso es encontrar la forma de hacer frente a la deuda. Lo hemos visto alguna vez en Francia. El incremento de la deuda en el siglo XVIII, en las décadas previas a la Revolución Francesa, tiene mucho que ver con eso. Era un momento en el que era imposible hacer que los aristócratas pagaran impuestos por razones legales y políticas, así que solo se podían incrementar los impuestos a las clases bajas y medias. Claro, la gente no quería pagar más impuestos, así que la única posibilidad era aumentar y aumentar la deuda. Pero llega un punto en el que tienes que hacer algo, así que el rey convocó los Estados Generales y todo acabó con una revolución. Hoy estamos en una situación institucional muy distinta. Tenemos al Banco Central Europeo, tenemos tecnología, pero al final políticamente parece un proceso parecido. Parece que no podemos hacer pagar más a los ricos, solo aumentar y aumentar la deuda, pero está claro que algo tiene que pasar. No creo que la gente en Europa tolere que la inflación reste poder adquisitivo a las clases medias y bajas o nos lleve a austeridad en las próximas décadas. Es curiosa la crítica al capitalismo entre quienes defienden otras alternativas, porque lo que ocurre es que al final hay efectivamente un carácter desigualitario, hay instituciones que no funcionan todo lo bien que debieran, pero hay alternativas mejores. I try in the book to describe an ideal system of participatory and democratic socialism for the future that will be based. Lo que intento en el libro es describir un sistema ideal de socialismo democrático y participativo para el futuro que se basaría en una distribución más igualitaria del poder en la sociedad en general. Eso implicaría más derechos de los trabajadores en las corporaciones, al menos el 50% de los derechos de voto en las empresas para representantes de los empleados, implicaría una limitación del poder
poder de los accionistas. Pongamos que un accionista individual no tenga más del 10% de los derechos de voto. Implicaría también un sistema de tributación progresivo de la renta y de la riqueza para que haya una circulación permanente de riqueza y de propiedad. Todo el mundo tendría acceso a la riqueza y a las propiedades con una herencia mínima y evitarías una concentración excesiva en la parte de arriba. Esto es un sistema bastante diferente al que tenemos hoy, pero lo que quiero destacar es que no es más diferente de lo que tenemos hoy que las diferencias que hay entre el sistema actual y el sistema capitalista de 1910, donde tributaban menos del 10% de la renta nacional, donde los propietarios tenían plenos poderes, podían expulsar a cualquier inquilino de su edificio o podían despedir a cualquier trabajador o cambiar su salario, cambiar su alquiler, tanto como quisieran. Se trataba de un sistema colonial a nivel internacional, era un sistema muy patriarcal. Si miras el sistema actual, es muy diferente y creo que la transformación continuará. Todas las transformaciones que preveo para el futuro son en gran medida una continuación de las grandes transformaciones que han ocurrido en las últimas décadas. Es verdad que es una utopía, pero es una utopía realista en el sentido de que se basa en la evolución que ha tenido lugar. Creo que las personas que no son realistas son las que creen que la historia se va a parar ahora. Siempre, ya sea en 1789, 1914 o 1990, siempre ha habido personas que pretenden que la historia se pare. Siempre hay personas conservadoras que no quieren cambiar, pero las cosas seguirán cambiando porque esta es la lógica de la historia. ¿Y eso será pacífico? Not necessarily. But, I'm trying, all what I can say is that, I'm trying to contribute to make it as peaceful as possible, because I think, democratic... No necesariamente. Todo lo que puedo decir es que estoy intentando contribuir a hacerlo lo más pacífico posible, porque creo que las decisiones democráticas o la difusión de conocimiento histórico y económico son la mejor manera de intentar hacerlo lo más pacífico posible. France, Spain, Italy, Germany, to vote some common tax on multinationals, some common budget. Cuando digo que hay que crear una asamblea europea entre España, Francia, Italia, Alemania para votar impuestos comunes a las multinacionales, presupuestos comunes para universidades o para impulsar tecnologías verdes, creo que no es demasiado complicado y podría hacerse sin que llegase una gran crisis. Probably my best answer is that no, it will take major crises. Maybe we will have major environmental crises. We will have. Ahora bien, cuando miro históricamente, si me preguntas si esto puede ocurrir fácilmente, probablemente mi respuesta sea que no. Hará falta una gran crisis, igual una gran crisis climática. The global development model, I think we need to share resources with the South, countries in the South, in particular when we. Tendremos grandes retos con Rusia o China que de alguna forma obligarán a los países occidentales a revisar su pensamiento sobre el modelo de desarrollo global. Creo que tenemos que compartir recursos con los países del sur. En concreto, transformamos el sistema de fiscalidad internacional de las multinacionales, pero mantenemos también los ingresos fiscales para nosotros en el norte sin nada para el sur. Creo que esto deja vía libre para que China desarrolle su propia dictadura digital perfecta. Con el COVID hemos tenido suerte de que China no haya estado preparada para desarrollar una vacuna muy buena. Si China hubiese inventado o inventara en los próximos meses una vacuna igual de eficaz que la de los países occidentales y empezase a enviar billones de dosis a todos los países y los países occidentales siguieran diciendo no, nosotros no queremos compartir los derechos de propiedad de nuestra vacuna, sería un fracaso para los países occidentales y una gran victoria para China. And I think if there is another pandemic in 10 years and we have the same very conservative Y creo que si hubiera otra pandemia en 10 años y somos igual de conservadores, manteniendo esta actitud ultracapitalista que hemos tenido durante esta pandemia de querer solo las vacunas para nosotros y no aceptar las peticiones de India, de Sudáfrica o de Brasil para que compartiésemos los derechos de las vacunas, la próxima vez no seremos capaces de hacerlo, porque China vendrá con otra vacuna mejor. Eso podría venir por cambios en las balanzas de poder o factores de valor. Tenemos que cambiar, tenemos que inventar nuevas soluciones. We'll have to change. We'll have to imagine new solutions. Tomás Piketty, gracias, muy buenas noches. Thank you. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.